Baja la expectativa de crecimiento para México, como usted sabe, a 1.2. Y bueno, también en el Senado y el Congreso está la discusión de las reformas donde quiere el Ejecutivo hacer crecer al país. ¿Cuál sería su opinión con esta baja de...? Sin duda que la economía está en un estado crítico, no se admite que haya recesión, pero ya no hay crecimiento. Entonces técnicamente podemos estar ya instalados en una recesión. De ahí que el día que el secretario de Hacienda compareció a la glosa haya omitido hablar del estado de la economía, del estado que guarda la administración pública en materia económica, y se haya hecho una presentación de la propuesta de reforma hacendaria. Tenemos que conocer cuál es la propuesta para efectivamente real para poder conseguir un crecimiento de la economía. Todos comprometidos con el destino de México. No solamente debemos de hacer crítica, debemos de contribuir. Y es el momento de construir una propuesta de reforma hacendaria que efectivamente, reforma fiscal, que efectivamente provoque el crecimiento de la economía, pero con términos reales. Así es que pendientes de poder ser una fuerza política que el PRD tenga una participación de colaboración, no solamente de crítica, es importante hacerlo. El asunto de la reforma energética, creemos que nuestra propuesta contribuye a un crecimiento económico y no la propuesta fundamentada con spots, afirmaciones tipo spot de lo que es la propuesta de reforma energética del gobierno federal, pero colaborando y de manera responsable para que México tenga ese crecimiento que requiere su economía. ¿Qué evaluación le haría a este primer foro que realizó ayer el PRD? ¿Cómo lo calificaría? Bueno, finalmente yo he dicho que estos foros van destinados a la sociedad. Lo digo con mucha claridad. La decisión del gobierno federal dada a sus legisladores es aprobar la propuesta de reforma energética que ha planteado, que plantea la reforma constitucional en los artículos 27 y 28. Y nosotros por eso hacemos unos foros destinados a darle información a la gente, porque es un tema tan profundo, tan importante el del petróleo, que debe tener mayores elementos. No quiero hablar de cercos informativos, pero sí hablo que hay escasa difusión de las propuestas. Se paró el uso de la propaganda gubernamental para espotear la reforma energética del gobierno federal. Qué bueno que así se hizo, ¿sí? Porque es un asunto que está en debate en el Senado, en el Congreso mexicano, y por eso hay que crear formas de divulgación como la de los foros que organizamos nosotros. Entendemos perfectamente que todos los instrumentos, toda la infraestructura del Estado mexicano estará puesta para que se divulgue el contenido de su propuesta de reforma energética. Y por eso hay que crear este tipo de condiciones, este tipo de eventos, para que ayudemos a la gente a comprender de mejor forma el contenido de la propuesta que hacemos nosotros. También preguntarle cómo esto que dice en la comparecencia Emilio Chaifete en relación a la entrada a clases de los maestros, que cómo se van a reponer, y que las sanciones se deberían aplicar, que los estados son las que las tienen que aplicar. Bueno, ese es el producto de haber construido una propuesta de leyes secundarias en materia educativa sin consenso, sin acuerdos. Las leyes no solamente deben de ser instrumentos jurídicos, sino deben ser instrumentos políticos que resuelvan los asuntos para los cuales fueron planteadas. Y sin duda la puesta en vigor de estas leyes hoy está provocando mayor agitación, mayor tensión, porque no fueron producto del consenso. Yo espero que pronto se estabilicen las relaciones entre el Estado y el magisterio, que se respeten los derechos laborales de los maestros, que se respete la libertad de expresión y que de parte de los maestros se encuentre formas libres de expresión que garanticen las clases a las alumnas y a los alumnos de México, que no obstaculicen la vida social en el Distrito Federal ni en ningún otro lugar del país, pero que tengamos la solidaridad
con los trabajadores de la educación para que no se menoscaben sus derechos laborales. Hay que pensar en una visión de cómo resolver una realidad complicada, y si hay que reformar leyes, hay que hacerlo, hay que analizar los puntos a corregir en esas leyes secundarias y hay que caminar por ahí. También se deben reconocer cuando no hubo consensos para que se provoquen de nueva forma estos acuerdos y pueda ser útil las reformas a las leyes educativas. Gracias. Amigos, gracias.